noches a usted que nos está sintonizando en esta última emisión de TVO Noticias y como siempre para mí es un gusto poder llevarle toda la información hasta su hogar. Con ustedes, Emily Bonilla, y con eso damos paso a conocer nuestros titulares. Lunes 28 de noviembre, estos son los titulares de TVO Noticias. Las reformas a la ley de pensiones serán reemplazadas por completo a la actual ley, así lo dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Y 684 personas jubiladas que recibían pensiones entre los $5,000 y $6,000 mensuales les serán reducidas, así lo aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Y el gobernador departamental de Morazán brindó detalles sobre los albergues habilitados ante la emergencia del volcán Chaparrastique. Expertos analizan ceniza expulsada por el volcán Chaparrastique, que indica o descarte el proceso de erupción volcánica. Y uno de los fundadores de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, considera que las reformas a la ley de pensiones se ven muy positivas, pero dijo que la pensión mínima propuesta de $400 debería emparejarse o equilibrarse con el monto del salario mínimo. Esta información y más a continuación en TVO Noticias, emisión estelar. Agradecerle por seguir en nuestra sintonía a esa hora de la noche. Continuamos con más información. Le comento que dentro de las reformas a la ley de pensiones que se contemplan incrementos importantes para la mayoría de los jubilados, pero hay un número de pensionados llamados privilegiados o VIP que reciben entre $5,000 y $6,000 mensuales, a quien les serán reducidas. Veamos los detalles en la siguiente nota. Dentro del actual sistema de pensiones existe un grupo de personas jubiladas VIP que por años, mes a mes, han recibido pensiones de $5,000 a más de $6,000, montos muy por encima de la mayoría de obreros que han dejado sus vidas en sus trabajos, dijo el ministro Rolando Castro. 684 personas privilegiadas en este país que han tenido pensiones de $6,200, $6,400, $6,300, que incluso cuando no estábamos dolarizados, eran pensiones de 50,000 colones mensuales para cada uno de ellos. Se han llevado prácticamente esas 684 personas arriba de $346 millones del fondo de pensiones solo para este pequeño grupo. La pregunta es ¿qué va a pasar con este grupo privilegiado con la entrada en vigencia de las reformas a la ley de pensiones? De esa manera, estas élites tenían una buena porción del fondo de pensiones, castigando a las grandes mayorías, especialmente a los que tienen salarios más pequeños. Eso se termina en la reforma, va prácticamente con una pensión, todos ellos que tenían 6,000, 5,000, 6,400, todos según la ley, la pensión máxima va a ser de $3,000. Sigue siendo todavía onerosa y ofensiva para la clase trabajadora, pero bueno, para respetar parte de un derecho lo hemos dejado de esa manera. El ministro Castro hizo algunas valoraciones en cuanto a la reforma que dignifica a la mayoría de los trabajadores, los que ganan el salario mínimo. Para que tengamos idea, el mercado laboral salvadoreño tenemos cerca de 940,000 trabajadores en este momento formales. De esos 940,000, 622,000 son trabajadores con salario mínimo. Estas personas con salario mínimo, según la tasa de reemplazo que tienen ahorita es del 30%, estamos hablando de que a ellos les queda una pensión de $180, $190. Y llevarla a la pensión mínima sería 304. Pero hoy una persona de una maquila, de una construcción, que está ganando el salario mínimo, $365, y se pensiona en este momento, su pensión le quedará de $400. Le estamos hablando que le llega el 110% en concepto de reemplazo. En tanto a la rentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional, el ministro habló sobre la desaparición de la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales, conocida como FOP, lo que le prohíbe al gobierno hacer uso de estos fondos, como se hizo en los gobiernos de Arena y del FMLN, que hicieron quebrar al sistema. Lo primero es la sostenibilidad. El FOP desaparece.
porque hay una prohibición de mandato de ley de esta reforma que dice que no se debe, ningún gobierno ni el Estado va a meter la mano en el fondo de pensiones como lo ha hecho, como lo hizo Arena y como lo hizo el FMLN, que prácticamente para subsistir los gastos del Estado tomaban el dinero de pensiones con una baja rentabilidad. Y esto lleva a la siguiente pregunta. El nivel de rentabilidad queda claro que la tasa deberá ser no menor del 7%. Eso garantiza un nivel de competitividad y además de eso de sostenibilidad. Con el proyecto de reformas presentadas a la Asamblea Legislativa, la pensión mínima tendrá un incremento del 110%, el resto de la población un aumento del 30% y los llamados privilegiados un máximo de $3,000, ya no los $6,000 que recibían antes. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. Y siguiendo con la línea informativa, el pliego de reformas integrales a la ley de pensiones que se presentó por parte del gobierno a la Asamblea Legislativa estaría generando una nueva ley para beneficiar a los trabajadores y no a las administradoras de las pensiones. Prácticamente es una ley nueva que se generará a través del pliego de reformas a la ley del sistema previsional presentadas por los ministros de Hacienda y de Trabajo el viernes recién pasado ante la Asamblea Legislativa. Estas reformas le estarían dando vida a una nueva ley, dejando en el pasado a la anterior, que era de beneficio para las administradoras de fondos de pensiones, en detrimento de los pensionados. Sí, de hecho es una reforma completa. La ley SAP, o del Sistema de Administradoras de Pensiones, queda completamente derogada. Se deroga también la ley FOT, ¿no? Y también se emite un nuevo decreto para la creación del ISP, el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Así que es una reforma integral a la ley actual quedaría totalmente derogada. El ministro Zelaya detalló de qué forma y en qué montos quedarían las nuevas pensiones con la entrada en vigencia de las reformas propuestas ante los legisladores. Sí, de hecho, los que ganan el salario mínimo, lo mínimo que van a recibir es alrededor de $400, ¿verdad? Excepción hecha por aquellos que hayan retirado. Pero en el caso de aquellas personas que ganan, que su pensión actual es de 400, con la nueva reforma será de 520. Los que ganan o los que se les entrega 600, con la reforma será de 780. Son $180 adicionales que van a recibir mes con mes. Los que ganan 500 van a recibir alrededor de 650. $150 yo creo que hacen la diferencia si lo vemos en el día a día, ¿no? En el mes a mes, y sobre todo para una pensiona o un adulto mayor, ¿no? Que ya no tiene los mismos gastos que podría tener una pensión en edad laboral. Entonces creo que es un incremento sustancial y va a mejorar mucho las condiciones en las que se retiran nuestros pensionados. Estas reformas reducen la comisión a las AFPs del 2 al 1% y también, como un elemento interesante, tiene un componente que permitirá a los salvadoreños en el exterior poder cotizar para optar a una pensión en El Salvador. En San Salvador, informó para TVO Noticias, Eduardo Alegría López. Continuando con el desarrollo de la información, uno de los fundadores de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, consideró que las reformas a la ley de pensiones se ven muy positiva, pero que la pensión mínima propuesta de $400 debería emparejarse o equilibrarse con el monto del salario mínimo, señaló. La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna es precisamente lo que persigue: un retiro digno para los salvadoreños, y en ese sentido, Patricio Pineda, fundador de la mesa, consideró que las reformas presentadas son positivas. Entonces hoy se va a ver si es cierto que realmente se va a beneficiar a la población. En el texto, ¿verdad?, que está en el documento del anteproyecto de reforma, es muy positivo lo que se ve, ¿verdad?, en el texto. Otra cosa es la práctica, ¿verdad?, porque del dicho al hecho, creo que ahí es donde se cumple ese dicho universal. La dignificación de las pensiones, elevándolas a $400 la pensión mínima, es muy positiva, aseguró. Bueno, es lo que la gente estaba esperando, ¿verdad? Y qué bueno que ya se contemple incluir a los pensionados, o sea, las pensiones vigentes, ¿verdad? En un momento. Yo entendí al ministro que es un aumento del 30%,
O sea que si usted tiene $700 de pensión, digámoslo, solo multiplica 7 por 3, 21, ¿verdad? O sea, son más o menos $21 lo que le van a dar, algo así. De más, ¿verdad? Al monto que usted tiene actualmente. Puede ser que sea poco, pero al menos un paso es para lo que se necesita. Pero Pineda hizo también una valoración técnica del actual salario mínimo en relación a la pensión mínima propuesta. Lo que sí me llama la atención es el tema de la pensión mínima. Yo esperaría que el salario mínimo se eleve a $400 lo más pronto posible y de ser posible antes de aprobarse esta reforma, porque dar un salario, una pensión mínima sobre la base del salario mínimo actual vigente es generarle mucho estrés o sobrecarga de estrés al sistema, porque estamos hablando de una tasa de reemplazo de 135%, ¿verdad? De acuerdo al salario mínimo vigente actual. Entonces, para evitar caer en esa trampa de la insostenibilidad y que no se nos vaya a ver ese gran desbalance actuarial, al menos de aquí a 3-5 años, hay que, primero yo sugiero, ¿verdad?, que se aumente el salario mínimo a $400. Es lo más sano para que tengamos una tasa de reemplazo del 100%, ¿verdad? Eso es más sostenible. Además, habló de reformas al Código Penal para que se castigue severamente a los patronos que se queden con las cuotas previsionales. Yo sugiero y recomiendo al ISP que va a surgir que pida y garantice la modificación del artículo 238 del Código Penal para que se metan presos a los evasores previsionales, o sea, aquellos que han cobrado en la planilla la cotización a la AFP pero no la han pagado. Entonces, hay que meterlos presos, porque esa es la mejor forma de honrarlos. Por el momento está en manos de los diputados de la Asamblea Legislativa de cuándo podrían ser llevadas al Pleno las reformas para su aprobación y posterior vigencia. En San Salvador informó para TVO Noticias. Continuamos con el desarrollo de la información y como siempre para nosotros es un gusto poder seguir informándole. Autoridades de gobierno analizaron muestras de material expulsado por el volcán Chaparrastique y mantienen un monitoreo preventivo por la actividad en fase 1. Un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se trasladó este domingo a las zonas aledañas al volcán Chaparrastique para tomar muestras del material que ha expulsado durante los últimos días. Esto con el fin de obtener evidencia que indique o descarte un proceso de erupción volcánica. Las cenizas son partículas menores a 2 milímetros, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica? O sea, que son partículas que pueden ser del cráter, ¿sí? O sea, rocas alteradas, que cuando hace la explosión, pues arrastra con ello todas esas partículas finas y las hemos encontrado en cantidades milimétricas, o sea, realmente no se han registrado espesores de más de 1 milímetro. Entonces, estas cenizas lo que nos ayudan es a identificar qué tipo de roca es la que estamos viendo y si puede venir de algo más profundo, ¿sí? Entonces, a eso se le hace análisis primero en microscopio, porque son muy pequeñitas las partículas y se necesita ver en microscopio, y también se hacen otros análisis químicos. Equipos de medio ambiente en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil realizan monitoreos permanentes al volcán, haciendo un análisis de dióxido de azufre y dióxido de carbono en los cantones La Morita del municipio de San Jorge y El Niño del municipio de San Miguel. He sabido que este volcán entró en una fase de actividad a partir del día 15 de noviembre de este año. Pues es una actividad que aún persiste, pues ha presentado pequeñas explosiones o exhalaciones de gases con pequeñas emisiones de ceniza, como podemos ver que sí ha emitido ceniza, no hay duda. Entonces pues nosotros estamos dándole seguimiento a esta actividad del volcán. Para ello pues tenemos el monitoreo, que consiste en instalación de estaciones sísmicas en la zona del volcán. Hacemos mediciones de gases, de dióxido de azufre con equipo móvil, y también tenemos equipo instalado que nos puede determinar en un momento si el volcán se está inflando o se está deformando, lo cual no ha ocurrido por el momento. Cabe mencionar que durante las últimas 2 semanas el volcán Chaparrastique ha presentado actividad que incluye expulsión de gases y de ceniza, con explosiones de baja intensidad que se encuentran con un promedio de hasta 14 diarias. Por ahora lo que se ha tenido es que es material del cráter, ¿cierto? Ha ido evolucionando y por eso estamos tomando muestras en diferentes sitios, pues para ver si esta evolución de una etapa freática, ¿sí?, avanza
avanza a una freato magmática. Las autoridades de gobierno han establecido un perímetro de seguridad en un radio de 3 kilómetros a partir del cráter, restringiéndose en ese sector la actividad agrícola y el turismo. Asimismo, se han equipado 26 albergues en distintos municipios de los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, que podrían verse afectados por una mayor explosión. Desde el departamento de San Miguel, con edición de Edgar Chávez, informó para TVO Noticias, Freddy Cortés. En más información, ante la emergencia de erupción del volcán Chaparrastique en fase 1, Gobernación Departamental de Morazán brindó una conferencia de prensa para dar a conocer sobre los albergues habilitados en el sector con el objetivo de resguardar a la población en caso de necesitarlo. Son 2 albergues que están habilitados en el departamento de Morazán, con la capacidad de resguardar a la población que se llegue a ver afectada en caso que el volcán Chaparrastique evolucione su fase eruptiva. Comentar en ese aspecto, el Sistema Nacional de Protección Civil está en constante monitoreo de lo que es el volcán Chaparrastique. Hay equipos ya instalados, hay puestos de mando que van a estar permanentemente monitoreando junto a la dirección del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Y lógicamente en el marco de una alerta, cuando ya el volcán se eleva naturalmente su dimensión de eruptiva. Uno de los albergues se encuentra ubicado en la cabecera departamental, el cual tiene la capacidad de albergar a 100 personas en condiciones óptimas. Hay albergues habilitados, por ejemplo, en el caso de Morazán, tenemos 2 albergues preequipados, el más cercano es el que está aquí en la cabecera departamental, que es el Centro Social Municipal, con capacidad para 100 personas, eso en caso de que sea necesario. O también los insumos que se tengan acá, en este albergue, que ha sido previamente equipado por la Dirección Nacional de Albergues, también se pueda ocupar en algún momento para apoyar a estas familias de San Miguel en caso de que el volcán haga una erupción ya de mayor impacto y que afecte directamente a las familias. Además, aseguró que en caso de necesitar habilitar otros establecimientos como albergues, estaban en total disposición de realizar las gestiones necesarias. Si el Sistema Nacional de Protección Civil lo solicita y el caso lo amerita, estas infraestructuras que están próximas al radio de incidencia del fenómeno se pueden ocupar perfectamente para ser ocupados bien puede ser para suministrar insumos, un albergue para suministrar insumos o también incluso para poder albergar familias. Actualmente en el volcán Chaparrastique se ha registrado la expulsión de rocas calientes en los alrededores del cráter debido a las explosiones, columnas de gases, vapor de agua y cenizas. Con imágenes y edición de Jeffrey Meléndez, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio. Continuando con el desarrollo de la información, la Comisión Municipal de Protección Civil de la Unión se encuentra alerta ante la posible emergencia que pueda ocasionar el volcán Chaparrastique de San Miguel. Debido a la alerta verde que se encuentra activa en las zonas aledañas del volcán Chaparrastique, la Comisión de Protección Civil Municipal de la Unión se encuentra en la disposición de poder colaborar con la posible evacuación de las familias que habitan en las cercanías del volcán Chaparrastique. En una forma física tal vez no, pero sí la gente se pone un poco más nerviosa, puede ir a generar un caos vehicular. Recordemos también que prácticamente pasamos pendientes de qué es lo que está sucediendo ahorita en el volcán Chaparrastique, pero el Ministerio de Medio Ambiente, tanto Protección Civil, ya tenemos equipos desplazados en todos esos sectores, más que todos los sectores más aledaños al volcán serían los que están más afectados, y de gran manera pues nosotros estamos en la entera disposición de poder acatar cualquier recomendación o cualquier ayuda que pueda emitir la Dirección General de Protección Civil. Álvaro Figueroa, encargado de la Comisión Municipal, expresó que también ponen a disposición infraestructura para poder albergar a las familias afectadas. Con albergues, con espacios, me imagino que es una gran cantidad de gente la que posiblemente podrían evacuarse, y en otros aspectos también alimentación, ayuda de transporte y otras situaciones que pudieran generarse, la cual pues pudiéramos nosotros como Comisión Municipal pues dar esa ayuda. La Dirección Nacional de Protección Civil ha hecho el llamado a los residentes de las zonas aledañas al volcán Chaparrastique a que se mantengan alerta y acatar las recomendaciones que puedan ser emitidas por las unidades de emergencia. Desde el Departamento de la Unión informó para TVO Noticias Alfredo Hernández.